Adelantado al comienzo de este telediario, llega esta época del año, nos empieza a preocupar la gripe y hablamos de fundamentalmente la vacuna contra la gripe. Todas las dudas y las consultas que hay que hacerle a quienes saben de este tema. Y una de las personas que más sabe de este tema es aquí el doctor Carlos Bantar, que es infectólogo, además de su cargo obviamente al frente del Hospital San Martín. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Gracias a usted. La primera pregunta, ¿por qué uno debe vacunarse contra la gripe? Ya vamos a estar dando detalle, ¿no? Pero las personas que deben vacunarse, ¿por qué deben vacunarse contra la gripe? Bueno, en realidad hay personas que es muy recomendable que se vacunen, que son los grupos de riesgo, pero esto no inhibe que cualquier persona que esté en condiciones de vacunarse desee vacunarse. La razón por la cual primariamente uno debe vacunarse es porque la forma de la enfermedad adquiere una tipología mucho más atenuada en el paciente vacunado. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que expresa, yo me vacuné contra la gripe y la gripe me agarró igual o me resfrié igual. Esa persona, si no se hubiera vacunado, hubiera conocido la forma grave de la gripe. Bien. En un porcentaje determinado, por supuesto, donde realmente hay una inhabilitación laboral. En el mejor de los casos estamos hablando de aquella que evoluciona bien, entre 7 y 14 días, donde uno continúa con un malestar que lo inhabilita para la vida cotidiana, donde la pasa muy mal los primeros 5 días, con registros febriles muy altos. Esto en caso en que la gripe tenga su curso normal, que es la mayoría de los casos. Que tenga una buena resolución. Una buena resolución. Pero los casos severos de la gripe son los casos realmente que llevan a una internación. Esto ocurre aproximadamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en una tasa de 70 cada 100.000 habitantes en la población general y hasta 260 por 100.000 habitantes en pacientes mayores de 65 años, con desenlaces a veces muy onerosos. Esto se ha agravado, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que décadas atrás nadie se vacunaba contra la gripe. Bueno, lo que pasa es que el tema vacunas ha evolucionado muchísimo. Es decir, a medida que han evolucionado las técnicas... Perdón sí. Que le haga una repregunta. ¿Por qué le señalo esto? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero esto no será un negocio, esto de que hay que vacunarse ahora contra la gripe, si antes nunca nos vacunábamos contra la gripe. Bueno, por eso le reitero, lo que ha evolucionado es la concepción de la prevención de las enfermedades desde el punto de vista de la mirada de la salud pública. Es por eso que hoy existen calendarios, hasta vacunas para la neumonía o para la meningitis, que antes no existían. Y sin embargo esto también podría ser considerado como un negocio. Sin embargo, antes, como no había nada para hacer, esto tal vez no era una noticia puesta en la agenda de los medios, en acciones que hoy uno las promociona desde el punto de vista médico, y ustedes con el rol que cumplen en la sociedad de promocionar enfermedades que se pueden evitar y que antes no se podían evitar o atenuar. Entonces, el primer auge de poner en la agenda la gripe como enfermedad severa surge a partir de la necesidad nuestra de alertar a la población que hay algo que puede ser grave y se puede prevenir. Bien, ya vamos a seguir con más preguntas, pero nos interesa fundamentalmente lo que la gente consulta, en este caso al doctor Bantal. Allí, Evangelina Noelí Smith dice, buenos días, ¿las vacunas para la gripe y neumonía es para todos en general o solo para las personas que tienen problemas respiratorios? Buena pregunta, era la que iba a hacer yo ahora. Ajá. Hay grupos de riesgo que no solo tienen la recomendación de vacunarse, sino que tienen la capacidad de acceder gratis a la vacuna a los hospitales públicos. Estos son los pacientes, todos los pacientes mayores de 65 años, pacientes que tengan algún factor de riesgo como enfermedades respiratorias crónicas o asma, como enfermedades cardíacas o alguna enfermedad subyacente que condicione la inmunidad, es decir, las defensas de ese paciente, lo que llamamos inmunosuprimidos. Esos son los grupos de riesgo. Esos son grupos de riesgo y no hay que olvidar ni el diabético ni el paciente obeso,
que a veces no es tomado como una enfermedad, la obesidad, pero está demostrado que en la gripe A, por ejemplo, en este virus específicamente, se ha demostrado que en la epidemia del 2009 se ha demostrado que estos pacientes tienen mayor riesgo de que les vaya mal frente a un caso de infección por virus de la gripe A. Por ejemplo, yo, que no estoy dentro del grupo de riesgo, ¿puedo vacunarme igual? Usted se puede vacunar, la vacuna no está indicada de manera gratuita por el Estado, claro, pero usted, si no la quiere pasar mal y le gusta trabajar, por ejemplo, y no estar mucho tiempo sin trabajar, de hecho esto es una recomendación a veces para las empresas, porque es más costo efectivo vacunar que la deserción laboral. Obvio. Usted puede acceder a la vacuna. Puedo ir a una farmacia y comprarla. Exactamente. Y hacérmela aplicar. Exactamente. Bueno, vamos a otra consulta. Ana Esther Quinteros dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para vacunarme si estoy engripada? Bueno, acá viene la segunda confusión del día. A ver. Llamar engripado a un resfrío común. Habitualmente, incluso nosotros los médicos decimos estoy engripado. Lo que probablemente nosotros tengamos inicialmente, antes del periodo de brote de gripe, aunque hay casos aislados, pero antes del periodo, son resfríos comunes. Estos resfríos comunes habitualmente reciben el mote de estoy engripado. O estoy con estado gripal, he dicho yo muchas veces. Porque están congestionados, porque tienen tos, porque tienen algo de dolor de cabeza. La gran diferencia es la fiebre alta prolongada. Bien. Un resfrío no da 3 días de fiebre alta prolongada. Bien. Aunque da compromiso respiratorio como da la gripe, pero no da 3 días de fiebre de mayor de 38 grados. Bueno, entonces le pregunto, ¿cuándo uno debe vacunarse contra la gripe? Cuando tiene resfrío no es contraindicación vacunarse. Ajá, bien. Es la pregunta. Asumo que la palabra engripada alude a un resfrío, no tiene contraindicación. Se puede vacunar igual, no hay que esperar nada. Bueno, y en el caso de que uno esté normal, qué sé yo, hoy decido vacunar, ¿cuándo en realidad es el periodo que uno tiene para vacunarse? El periodo del año es cuando empieza la campaña, que empezó fines de abril, principios de mayo, y lo ideal es durante el mes de mayo. Nunca uno sabe cuándo va a empezar porque depende del tiempo. Usted habrá notado que estamos a las 6 de la tarde con una temperatura y nos encontramos a las 8 de la noche con unos 5 grados menos. Mayo no es tarde. Le pregunto porque... mayo nunca es tarde. Si uno no tuvo la gripe, nunca es tarde. Está bien, perfecto. Además, coincido con el nombre del programa, nunca es tarde. Bueno, lo cierto es que le iba a preguntar, ¿sabe por qué se lo pregunta eso? Porque hay gente que dice, hay que vacunarse en marzo o en abril porque después se bajan las defensas. Cuando viene el periodo más frío. ¿Usted qué aconseja? No. El tema es así. La inmunidad demora entre 15 y 20 días, entre 10 y 20 días diría, en adquirirse, es decir, la capacidad protectiva de la vacuna. Pero esa inmunidad se va perdiendo a lo largo de los meses. Entonces, es probable que en noviembre, diciembre, nosotros ya no tengamos esa inmunidad en el tope de su capacidad protectora. Por lo tanto, si uno se vacuna en febrero, por ejemplo, corre el riesgo de en agosto no tener una capacidad inmunogénica, es decir, de defensa adecuada. Por eso hay que empezar lo más cerca posible de cuando uno detecta que viene el brote. Claro, o sea que si alguien se vacuna en junio, no es que se le bajan las defensas en julio, que es cuando hace más frío. No, para nada. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas, la gente quiere saber qué pasa con la vacuna de la neumonía. No sé si van de la mano, no tiene nada que ver. A veces van de la mano. ¿Por qué? Porque hay entre un 6 y un 10% de pacientes que tienen gripe que también padecen neumonía por una bacteria, ya no por un virus, que agrava muchísimo el cuadro. Por un lado esto, y por otro lado lo que nosotros llamamos desde el punto de vista de salud pública la oportunidad perdida. Si nosotros tenemos un paciente que tiene indicación para vacunarse contra la gripe, son los mismos grupos de riesgo que tienen indicación para estar prevenidos para la neumonía bacteriana por el neumococo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente que se va a vacunar para la gripe porque está con un factor de riesgo, nosotros tenemos la chance y la oportunidad de protegerlo para otra patología que puede venir con la gripe o separado de la gripe. Entonces,
hay una vacuna dirigida a la bacteria que más frecuentemente produce neumonía, que es el neumococo, y que nos da una excelente protección en ese grupo de riesgo. La vacuna contra la gripe es todos los años, ¿y la vacuna contra la neumonía? Contra la neumonía para el neumococo depende si usted ha sido vacunado antes o no. Si tiene más de 65 años y no ha sido vacunado antes, se vacuna con un tipo de vacuna y al año se vacuna con otro tipo de vacuna y queda inmunizado. Bien. ¿Qué reacciones provoca vacunarse contra la gripe? ¿Provoca alguna reacción en el cuerpo? ¿Uno se debe cuidar de algo en especial? No, en algunos pacientes, entre las 24 y las 48 horas posteriores, puede sentir lo que uno llama un estado gripal, es decir, un malestar, dolor de cuerpo, algo de fiebre de baja intensidad y algo de dolor de cabeza. Son la minoría de los casos. En una gran mayoría de los casos hay un dolor absolutamente soportable en el sitio de la inoculación. Y obviamente están excluidos pacientes alérgicos, ¿no? Al yodo o al huevo, pacientes que son alérgicos directamente, que son detectados. Apelo a su poder de síntesis y le reitero esta pregunta con la que iniciamos la nota. Si una persona está en el grupo de riesgo y no se vacuna contra la gripe, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, esa persona puede tener el riesgo de constituir el 7 o el 8 o el 10% de pacientes que concurren a una guardia por una enfermedad respiratoria durante el periodo invernal contra un 2% en periodos comunes, es decir, tiene altas chances de padecer una infección respiratoria y una alta chance de que eso sea una infección por influenza, es decir, por una gripe, y tiene mucho más riesgo de tener la forma complicada de la enfermedad a tener la forma más banal de la enfermedad estando vacunado, que son un par de días con fiebre y una recuperación más precoz. Una persona que se vacuna contra la gripe, ¿sale del riesgo de llegar a morir? ¿O no necesariamente? Bueno, nunca uno sabe si sale del riesgo de morir en medicina en ningún momento, porque hay lo que nosotros llamamos reacciones idiosincráticas. Hay pacientes que reaccionan muy fervorosamente frente a la infección del virus y tienen reacciones exageradas que uno no puede prevenir. O lo que no manejamos es el inóculo con el cual se infecta. Una persona que vive hacinada con 3 personas más que tienen gripe en una habitación, por supuesto que tiene mucho más chance de tener una carga viral más importante que genere una reacción más exagerada, y está también lo de la demora en la consulta. Hay muchos factores que juegan, la demora en la consulta, la propiedad de la atención primaria para saber derivar en tiempo y forma en el sitio de cuidado, y en eso quiero aprovechar, aunque esté en periodo de síntesis de tiempo, para pasar un aviso que el Ministerio de Salud ha iniciado las acciones en la cual tenemos reuniones de comité de crisis representado por la Dirección de Hospitales y otros estamentos dependientes del Ministerio para establecer una red de derivación y una utilización idónea de todo lo que es el sistema de atención escalonado para que los casos más leves sean resueltos en la atención primaria y podamos tener espacio para albergar a los casos más graves que sean derivados en la atención de tercer nivel. Doctor Bandar, como siempre, muchísimas gracias. No, muy amable. claro todo lo suyo. Gracias para ustedes. Bueno, y nosotros seguimos con todo lo que tiene que ver o está relacionado con esta vacunación, pero en Gualeguaychú. Estamos